Hola, bienvenidos a UMA. Soy Sebastián Prida y el día de hoy me acompaña Cintia Ramírez y tenemos una invitada especial, María Fernanda Troncoso, que es odontóloga, pero el día de hoy vamos a hablar de esa pasión por el taekwondo. Bienvenidos a UMA, el lado humano de la medicina. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. Taekwondo, no solo taekwondo, sino tercer dan en taekwondo. Cuéntanos un poco cómo empezó esta pasión por el taekwondo. Sí, así es. Pues yo inicié la práctica de este deporte a los 6 años porque una de mis maestras del preescolar les recomendó a mis papás que practicara alguna actividad física. Entonces ellos empezaron a buscar, pero todas quedaban un poco retiradas de casa y unos días después vieron que a 2 calles estaba una escuela en un segundo piso. Ahí estaba anunciado taekwondo. Entonces, pues mis papás se decidieron por esa opción y bueno, yo realmente no tenía mucha noción de qué estaba sucediendo. Mi primer clase me acuerdo que llegué y tenía una puertita, que ese era el paso para los alumnos y para los profesores. Y bueno, pues yo me asomaba nada más. Pasé un mes así, más o menos, pasé un mes así asomándome, hasta que un día yo solita entré. Y pues la verdad es que no me arrepiento, más que un deporte, actualmente es mi estilo de vida. Pero entonces llegaste al taekwondo a los 6 años Sí. y después se cruzaría entonces en tu vida la odontología. ¿Cómo sucedió ese cruce? ¿En qué momento del taekwondo estabas cuando pasó la odontología? Pues me encontraba en el equipo representativo de la UNAM, en la Prepa 9. Y bueno, pues salíamos a competencias, estábamos como en esta parte introductoria hacia lo que era el alto rendimiento, por decirlo así. Y bueno, pues nos tocaba hacer nuestro pase reglamentado. Entonces yo, por esta parte del deporte, de buscar también una profesión que me permitiera tener esa versatilidad de los tiempos, de esta cuestión de quizás no depender de alguien al 100%, pues fue que elegí la odontología. Y la verdad es que tampoco me arrepiento. Me gusta muchísimo. Tuvimos altas y bajas por esta cuestión de la pandemia, porque nuestra profesión es casi 100% práctica. Sí. Entonces, sí, tuvimos ahí altas, bajas, pero al final creo que también es una de mis pasiones en la vida. Oye, y ahorita platicando del Dan, que significa paso, nivel, hasta llegar al nivel máximo de ser maestro, ¿cómo ves estos niveles? ¿Cómo los comparas con tu vida? ¿En qué momento estás? Si dijeras ahorita yo, Fer, en este momento de mi vida estoy en este paso, ¿en qué momento dirías que estás ahorita? Estoy, pues, como en esa transición hacia una profesionalización y hacia concretar algunas metas todavía. Comparándolo con el taekwondo, estaría como en un primer dan, apenas iniciando ese camino. Para nosotros, el ser cinta negra no solo es el que portemos la cinta como tal del color negro, ¿no? Sino significa todo el camino que hemos recorrido desde la cinta blanca, amarilla, verde, azul, roja, hasta llegar a la negra, y pues que eso se traduce en la disciplina, en la constancia, en la tenacidad, en la fortaleza que pues demuestras a lo largo de todo ese camino, ¿no? Y ya después de ahí pues vienen justamente los danes, que sería primero, segundo, hasta el octavo dan, porque el noveno, bueno, es póstumo, pero pues eso también se ve en la trayectoria que pues llevamos. ¿Cómo que el noveno es póstumo? O sea, ¿solo puede ser noveno dan cuando te mueres o cómo? Sí, así es. Ah. Es una tradición, O sea, como muy honorario. sí, así es. Porque recordemos que el taekwondo es un arte marcial. Y bueno, pues es un arte coreano. Entonces, para ellos significa mucho esta parte del honor, de todo el legado que han dejado,
a lo largo pues, del tiempo, de los años. Ahora, todos estos principios que mencionas del taekwondo, me imagino, funcionan también no solo para la vida, digo, no solo para la práctica, por supuesto, de este arte marcial, para la vida cotidiana, pero también para tu carrera. ¿Hay Sí. puentes con algunos principios en particular donde sientas que el vínculo es más estrecho? Sí, por ejemplo, nosotros, la licenciatura, nuestro primer año, es teórico. Tenemos muy poquita práctica, pero realmente es teórico. En segundo año iniciamos con pacientes y parte de lo que comentaba esta disciplina, constancia, bueno, pues para nosotros es bueno, se ve reflejado en cuestión de pues la atención a los pacientes, el ser constantes con ellos, porque sí hay veces que pues que ellos faltan o que a lo mejor suspenden sus citas por alguna u otra razón, pero sí tenemos que ser constantes con ellos. También esta cuestión de la seguridad es algo que también me ha brindado pues el deporte, ser más segura de mí misma y el poder pues hablar o expresarme. Entonces, en este caso con los pacientes, necesitamos tener un lenguaje pues adecuado para que ellos entiendan cuál es su diagnóstico, después cuál es el tratamiento que vamos a realizar o los tratamientos posibles y finalmente su pronóstico. ¿Qué tanto se espera de ese tratamiento, ya sea favorable o, bueno, a veces no tan favorables los resultados, pero sí tenemos que tener ese diálogo o ese acercamiento con los pacientes. Y ahora me imagino que también, pues un arte marcial o cualquier actividad física, pues requiere mucho también de disciplina, que también yo lo trasladaría quizá a cómo estudiaste la carrera, necesitas mucha disciplina para poder completarla, también para seguir adelante en los siguientes pasos en la odontología, pero tú cómo ves que te afectó esta disciplina que la tuviste desde muy chica, a cómo fue esa trayectoria en la universidad y hasta el día de hoy. Pues bueno, he de confesar que mis primeros años sí me costó un poco de trabajo porque era un ambiente totalmente diferente. La forma de trabajo a cómo era en la prepa, a pesar de ser UNAM, desde bachillerato, pues sí cambió un poco. Me costó al principio, pero ya una vez que agarré el ritmo, pues realmente sí, tenía que dividir pues mi día en cuestión, yo iba en el turno matutino, entonces eran las clases, después salir corriendo, no, porque si siempre me veían apresurada, regresaba a casa, hacía parte de las tareas que me solicitaban, después me iba a dar clase porque inicié a los 16 años dando clases de taekwondo. Entonces me iba a dar clase y ya después me iba a entrenar. Regresaba a casa y terminaba las tareas. Entonces lo que trataba de hacer pues era llevar la agenda, organizarme muy bien para poder ir haciendo, bueno, si tenía todavía bastante tiempo, ir haciendo poco a poco los proyectos o las tareas, y si eran pues para días más cercanos, sí tratar de terminarlas. Porque esto que acabas de mencionar es un aspecto que no hemos tocado, porque no solo eres practicante de taekwondo, sino que también das clases. Entonces ahí hay una pedagogía del arte marcial. Y no solo eso, sino que también, entiendo, has sido árbitro. Cómo cambia el estar en el, no sé, ¿qué es el tatami? No, ¿cómo se llama el lugar? En el tatami. ¿Cómo cambia el estar en el tatami a cuando estás arbitrando o enseñando? Pues sí cambia, porque los roles son muy distintos. En este caso, pues al competir, la preparación o cuando estamos en ese momento previo a la competencia como tal, pues sí es mucha presión. A pesar de que podamos tener esa experiencia ya de tiempo o que los eventos, pues ya sabemos, ¿no? Que están los jueces, que nos van a dar las señalizaciones, porque bueno, yo durante el bachillerato y los 2 primeros años de la universidad competía más en lo que es combate y ya después de eso empecé en lo que es Pumse, perdón. Pumse es como si fueran las katas en karate, son patrones de movimientos Ok. que nosotros pues hacemos.
Entonces ahí, por ejemplo, es un poquito más estético, implica la técnica, esta cuestión de presentación, el ritmo, la velocidad, la fuerza de expresión de energía. Entonces, por ejemplo, cambia un poco esa parte de cómo nos preparamos previo a la competencia, ¿no? Entonces ahí pues solo soy yo y, y sí, a lo mejor sigo las indicaciones de mi entrenador, pero solo soy yo. Y cuando me toca estar a mí del otro lado con mis alumnos, la verdad es que a veces siento más ansiedad que cuando yo compito, porque es entre ansiedad y emoción de ver todo lo que ellos han desarrollado en clases que lo están aplicando en los eventos. Y siendo árbitro, pues también se siente mucha adrenalina dentro del área, aunque ahí pues realmente los que son los protagonistas pues son los atletas. Pero disfruto mucho estar ahí. Oye, ahorita hablabas de la expresión de energía. ¿Eso a qué te refieres? A la expresión de energía para nosotros en la cuestión de PUMSE, nosotros hacemos un sonido que le denominamos kiap, que se saca desde la parte baja del abdomen. Eso nos ayuda a regular pues parte de la respiración, pero es en ese momento, ¿no? Donde tiene que sonar. También esta cuestión de que nuestros movimientos sean fuertes, rápidos, que por ejemplo hay movimientos que tienen sonido, por ejemplo los codazos o los pisotones, eso también es expresión de energía. Ok. ¿Y siempre tienen el mismo sonido? ¿Los codazos O cada quien suenan se igual? busca. Pues sí, o sea, realmente yo creo que sí. Los pisotones, pues también, más en el que es donde hay un ligero cambio dependiendo de la persona. O sea, nos dicen que primero debe ser fuerte y bajar, que no debe ser tan agudo. ¿Y cómo encuentras ese? Es el sonido que cada uno tiene, sí. Entonces, pues varía O sea, pero te dicen como no, no lo hagas tan agudo. sí, a veces como en esta cuestión de la competencia, sobre todo para atletas que son de elite, sí lo marcan más de cierta forma, como que lo van entrenando para que nosotros como árbitros pues nos demos cuenta si realmente hicieron ese sonido o no. Mm. Ujú. Ok, está muy interesante. Y platicando ahorita igual de tus alumnos, que te genera un poco de ansiedad estar ahí, ¿qué les transmites a tus alumnos? Yo trato de transmitirles siempre seguridad y tranquilidad, de saber que a lo mejor ellos a veces tienen que estar solitos, sobre todo en las áreas donde ellos tienen que esperar para que los grafiquen, es decir, para que los pongan por grupos de acuerdo a su edad, sexo, cinta, grado y complexión también. Entonces ellos esperan ahí y hay veces que nosotros como profesores podemos estar dentro con ellos o hay veces que tenemos que esperar afuera. Pero pues aún así yo previamente en las clases les explico más o menos cómo va a ser la dinámica para que pues ellos ya tengan ese previo de que sepan, ay, perdón, de que sepan qué va a suceder y pues que estén tranquilos. Ya cuando pasamos al área de competencia como tal, bueno, pues en todo momento estoy con ellos y realmente no me gusta darles indicaciones en ese momento, sino previamente ya trabajarlo en clase y ahí pues estoy sentada observando qué están haciendo y ya al final me gusta felicitarlos por el esfuerzo, porque realmente se necesita mucho esfuerzo y pues valor de pararse en un área de competencia. Ya después, cuando regresan a clases, hacemos toda la retroalimentación y las correcciones, adaptaciones, ajustes, todo. Pero en ese momento me gusta que ellos se vayan contentos con lo que están realizando. Ahora, mencionabas estas distintas facetas en las que te toca estar, cuando estás en combate, cuando te toca estar enseñando o cuando te toca estar arbitreando. ¿Cuáles son las analogías que ves con la profesión de odontología? Porque me imagino que también, quizá cuando entras también es como, cuando empiezas es como de combate, porque estás a la defensiva, no sé. ¿Hay como algo que puedas hacer analogías de eso? ¿O te parece que son dos mundos y dos facetas completamente separadas? No, yo creo que es lo mismo y bueno, no solo en la profesión de odontología, digo, podría retomar ahí algunos ejemplos, pero creo que es en la vida diaria, cuando a veces nos enfrentamos a algo nuevo, por ejemplo, en taekwondo, cuando hacemos combate,
hay veces que no conoces al oponente. Realmente no sabes qué va a hacer, qué técnicas domina, cuáles son los movimientos. Y podría decir que en odontología pues es exactamente lo mismo. Cada paciente es diferente. Entonces, hasta que tú haces esa revisión del paciente, checas este historial médico, pues puedes tener una noción mayor de quién es el paciente. Hablando en la cuestión bucal. Entonces, creo que esa podría ser una analogía y esta parte de mantener siempre la calma. Eso qué interesante, ¿no? Porque es esa parte de disciplina que te da calma, que te da ese balance. ¿Y cómo manejas ese nivel de estrés también, por ejemplo, al estudiar una carrera tan demandante como lo es cualquier carrera en ciencias de la salud? ¿No? Y ahora me gustaría irme quizá hacia... Sé que el taekwondo te ha llevado a diversas partes del mundo y quizá me gustaría platicar de algunas de esas experiencias. Sé que estuviste en la India, en Nepal. No sé cuál ha sido como el momento que más te ha, o sea, de esos países que has visitado, cuál ha sido el que más te ha gustado y por qué. Ok, ahí tengo que hacer la aclaración que no es que yo viajara como tal a esos países. Durante la pandemia, pues todo se suspendió o quizás se adaptó. Entonces, en esta cuestión, yo estuve participando en torneos online o en Ok, virtuales, en donde tuvimos la oportunidad de compartir con personas de todo el mundo. Creo que eso fue lo padre, digo, ya fuera de toda esta situación y del contexto. Entonces, sí estuve como árbitro en un torneo que fue el de la ISF, que es la International Sport School Federation, en Nepal. Estuve en torneos como la India, Botswana, Sri Lanka, Venezuela, Colombia, por mencionar algunos, porque la verdad, una sí, lista grande. la lista fue grande, porque también para mí la pandemia significó un reto en cuestión de, pues yo empezaba a competir en PUMSE. Entonces yo quería seguir participando y bueno, pues fue también una oportunidad de poderme seguir midiendo con atletas y con atletas pues de todo el mundo realmente. Pero todo esto pasaba digital, no entiendo. Sí. Sí, ¿cómo era? ¿Pero lo ¿Cómo, transmitían o...? cómo era el arbitraje? O sea, los estás viendo. No, no entiendo, ayúdame. ¿Cómo sucedía incluso el combate? Sí, ahí se hicieron adaptaciones. Yo sé, es un poco complicado quizás de visualizarlo, porque también para nosotros que pues éramos del área, estábamos como de que, ¿qué es esto, no? ¿Cómo es que vamos a hacer, por ejemplo, combate o los pumses? Pero bueno, en este caso, porque también me tocó a mí organizar dos eventos en línea, lo que hacíamos era que los atletas se grababan haciendo, por ejemplo, sus pumses, sus patrones y se graficaban previamente, entonces salían los videos en la transmisión en vivo, ya fuera por YouTube, Facebook o alguna otra plataforma, o por Zoom incluso. Nada más que por Zoom sí pasaban como que en el momento, lo demás era grabación, y entonces unían los videos y ya al final sacaban el medallero, ¿no? Quedaron, no sé, el competidor de la India quedó en primero, el competidor de Colombia quedó en segundo y así, sucesivamente. En cuestión del combate, lo que se hacía no era tanto como el combate, sino el pateo a velocidad. Entonces nosotros tenemos unos implementos que es como un colchoncito y como una paleta. Entonces, ya fuera con la paleta o con el colchoncito, pues los competidores hacían su pateo a velocidad. Y ahí se contaban las patadas que hacían, obviamente que impactaran, que tuvieran la fuerza, y al final se hacía el conteo. Y lo mismo estaban en su gráfica y salía el medallero al final, quien ganaba. Qué interesante, qué manera tan ingeniosa de resolver. Y era la primera vez que se hacía, me imagino, de Sí, esa manera, ¿no? en todo el mundo. Entonces, realmente cada evento tenía algo característico de la zona o del organizador. Cada evento variaba un poco, pero tomando como base, pues eso. Oye, y hablando ahorita igual de esta transición de tú participar, de ser árbitro y además de ser, pues maestra, ¿cuáles de esos tres puntos es el que más te apasiona?
Ah, O los tres también, también se vale decir que los tres cada uno tiene sus retos, ¿no? Y sus intereses. sí, pues yo creo que realmente los tres em, disfruto bastante el dar clases porque mis alumnos son muy pequeños, entonces creo que para mí es una oportunidad de poder volver a ser niña en el sentido de a veces como adultos siempre estamos en esto de, pues vamos a un lado, vamos a otro, el trabajo y todo, y no nos permitimos disfrutar. Entonces con mis alumnos hay esa oportunidad de disfrutar y de poderles enseñar. En el caso del arbitraje, pues disfruto porque es un espacio para mí y donde también me ha permitido conocer personas en todo el mundo, hacer amistad igual con diferentes referees. Y en el caso de competir, sí me causa ahí un poquito más de ansiedad, pero también lo disfruto. Y las tres las sigues haciendo o sea, las tres las continúas haciendo, pues. Sí, así es. Ahora sí que viene esta cuestión de organización entre cuando nos toca ir a los eventos, en este caso con mis alumnos, cuando estoy como referee y compitiendo. Que ahorita la competencia para mí ha bajado un poco por la cuestión de el cargo que ahorita tengo dentro del arbitraje, entonces ha bajado un poquito, pero sigo en eso. Y todo esto lo combinas con tu práctica como odontóloga. Así es. ¿Y Ok. cómo lo mantienes todo? Pues creo que es una cuestión de organización. Em, por ejemplo, no sé, dependiendo el día de la semana, es como se divide. No sé, lunes, miércoles y viernes estoy en el consultorio por la tarde y lo que es martes y jueves por la mañana. Entonces, martes y jueves por la tarde estoy con mis alumnos en las clases. Estoy en un colegio y en las clases particulares. Y terminando la clase con ellos, me quedo yo a entrenar. Y el arbitraje es los fines de semana. Sí, o Entonces, sea, semana completa. sí, pero no siempre es así. Digo, no tenemos eventos todas las semanas. Entonces, Oye, está tranquilo. y tus alumnos que son niños, o sea, ¿hay alguna razón de por qué? O sea, ¿tú escogiste querer trabajar con niños pequeños o fue como situacional? Fue situacional. Realmente llegaron pequeños. Jóvenes sí tuvimos antes de pandemia, pero con todo esto de la pandemia, la verdad es que fue un poco complicado retomar la actividad. Entonces, los que llegaron pues fueron niños. Yo, para bien o para mal, lo poquísimo que sé de taekwondo lo aprendí de Chuck Norris, que entiendo, también era un taekwondoísta, pero entiendo que, o sea, sí tenía cierto nivel y más allá de sus apariciones en pantallas, entiendo se le respetaba dentro del mundillo. Y había algo que él siempre mencionaba como uno de los principios del taekwondo, que era el espíritu indomable. ¿Eso hace eco o era una cosa de Chuck? O sea, sí es un principio del taekwondo, el espíritu indomable. Sí, sí, así es. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo aplicas? No solo cuando haces en cualquiera de las facetas de tu práctica como taekwondoísta, sino también en el consultorio. ¿Cómo se maneja ese espíritu indomable ahí? Nadie me lo había preguntado. No, yo también estoy así como, wow, qué buena pregunta. No, es que realmente es muy buena pregunta porque a veces estamos entre el ajetreo del día en el consultorio y a veces no reflexionamos lo que ya tenemos previo, ¿no? O sea, ¿en qué me puede ayudar esto a esto? Yo creo que va en parte en esta cuestión de ser constantes, estar siempre en lo que hacemos y, bueno, si nos fijamos una meta, llegar a esa meta. En este caso, el espíritu indomable es esta cuestión de decir, ok, a lo mejor puedo caer, pero me levanto. Ya vi cómo está el camino, a lo mejor el camino no siempre va a estar libre, pero sigo. Entonces, yo lo podría definir de esa forma. Y hablando de caídas, o sea, digo, obviamente en el taekwondo pues son caídas físicas, ¿no? Pero comparándolo también con la vida profesional, pues digo, inclusive en la mía pues hay caídas, te levantas. No sé si en tu vida profesional también hayas sentido eso y que te dé esto las herramientas para volverte a levantar, pues quizá con mayor fuerza, no sé.
Sí, yo creo que como en todo, de repente, bueno, sobre todo cuando entramos a esta faceta de transición entre ser el estudiante y volvernos el profesional, cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a esta parte de a lo mejor voy a la escuela, estudio, regreso y a lo mejor no sentimos esa responsabilidad para con nosotros mismos o para con nuestra familia. Pero ya una vez que egresamos se siente la presión y platicando con otros compañeros de mi generación, pues es algo que está ahí, ¿no? Que todos hemos sentido de repente las dudas de, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a estar en la clínica, en el consultorio, me voy a inclinar más hacia esta parte de investigación, voy a dedicarme a esta cuestión del marketing a lo mejor, o del asesoramiento en cuestión de productos odontológicos o de laboratorio, o sea, tiene muchas vertientes realmente nuestra profesión, pero siempre es la duda, ¿no? De qué voy a hacer, hacia dónde voy. Entonces, en esta cuestión, pues sí, creo que es fijarme una meta y tratar de llegar a eso. Obviamente, en un tiempo que sea prudente, también darme mi espacio, porque pues no siempre es que vayamos corriendo, ¿no? Y ya llegué. No, darnos nuestro espacio y disfrutar, porque eso es parte de, ¿no? Disfrutar el camino hacia lo que queremos conseguir o hacia donde queremos llegar. Claro, tiene mucho sentido. Ahora, mencionabas lo de los kais, que son este sonido y que hay determinados movimientos, la expresión de la energía, Mm. ¿cierto? ¿Tienes ciertas expresiones de la energía cuando atiendes pacientes? ¿Sabes? Como igual no que les hagas así el grito en ese momento, pero sabes, como en la mente te haces un kai como para ciertas situaciones en el trabajo. Sí, sé que, pero sí, pero no así. Más bien siempre tengo en mente, sobre todo cuando son tratamientos largos o algo complejos, el estoy aquí y estoy ahora, lo que estoy haciendo, para no enfocarme en es que falta esto, falta el otro y distraerme, ¿no? Estoy enfocada en esto. Y sí, digo, también eso es como en cuestión de lo que yo realizo, ¿no? Y en cuestión de la interacción con los pacientes, sí, a veces hay ciertos pacientes con los que tenemos que ser más firmes, hay otros con los que podemos ser más, quizás como amigos, pero depende qué paciente sea y cómo sea esa interacción. Okay. Y cómo te ha ayudado, o sea, esa expresión de la energía, igual para regresar a ese punto, a saber cómo tratar a distintos perfiles de pacientes, bueno, a distintas personas, ¿no? O sea, que no que puedas catalogarlos a Sí, de este grupo de pacientes los trato así, a este de otra manera, pero de cómo interactúas, o sea, cómo es esa relación con el paciente que es distinta de ser humano a otro ser humano. yo creo que es ese feeling que da cada persona, porque hay personas que son muy serias, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo soy una persona muy seria en mi vida diaria, pero con los pacientes cambia un poco. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, platican más de repente y pues, estamos en la conversación mientras estamos realizando parte de lo de la atención. Hay otros pacientes que sí, de plano no hablan para nada y ellos prefieren estar así, se colocan sus audífonos. Entonces, dependiendo de cada uno, es también la interacción. Pero yo siento que es el feeling que da cada uno. Definitivamente el feeling. A mí igual me gustaría preguntarte, o sea, ¿tienes tu pasión, taekwondo, tu profesión, odontología, que también es apasionante? eh, ¿Alguna frase que pudieras decirnos que resumieran ambas, o sea, profesión y pasión, de alguna enseñanza que te hayan dejado ambas? Creo que podría ser mm, más bien una palabra. Ok, Sí, más retador. es que como tal una frase, pues no, sería más bien como una reflexión. Pero palabra podría decir que es tenacidad. O sea, yo lo resumo en esa parte.
en esa palabra. Me encanta. Tiene mucho sentido. ¿Qué significa taekwondo? Son 3 palabras, entiendo, ¿no? Que son... Sí, bueno, etimológicamente es se divide en tai con y do. Entonces tai es patada, con es puño y do es camino, Ok. literalmente, ¿no? La palabra. Pero bueno, pues haciendo, bueno, para mí, haciendo esta reflexión del origen del taekwondo, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, más allá de ser un arte marcial en esta cuestión de las patadas, los puños, es un camino, al igual que otras artes marciales, es un camino y creo que cada uno tiene su camino y lo va buscando y va complementando con esta filosofía que hay justo, ¿no? Con los principios del taekwondo, quizás con estas cuestiones de la filosofía en general oriental. Entonces, creo que se va armando por ahí. Yo lo definiría en camino, solamente. Que hay que seguir y que la única manera de poder seguir es siendo tenaz, que es la palabra con la que vincularías tanto tu Sí. gusto, pasión por el taekwondo y por la odontología. Ok. Y quizá igual para cerrar, preguntarte, Fer, hablando de este camino, de esta tenacidad, ¿qué te motiva a seguir en ese camino? Pues a veces la motivación bueno, no es que se pierda, realmente es mi pregunta porque, digo, lo voy a mencionar, en el área de la salud, pues todos están acostumbrados a que es área de salud o muy demandante, entonces 100% se enfocan en lo académico. Entonces, a veces me he enfrentado como a estos comentarios de, es que no, el deporte ya, o sea, tú no vas a ser deportista más tiempo y realmente no es que yo busque ya como tal competir a nivel elite, porque pues eso ya pasó esa faceta. Disfruto mucho del competir, digo, ya que hablábamos como de estas 3 áreas en las que estoy, disfruto mucho todavía del competir, pero ya no es por ir por el resultado, sino más bien por la experiencia de seguir ahí, ¿no? En el tatami. En esta cuestión de las clases, pues mis alumnos, la verdad es que creo que a veces nos quejamos de es que necesitamos un cambio o necesitamos esto, ¿por qué sucede esto? Y pues desde ahí empezamos, ¿no? Que la educación, pues bueno, ellos la obtienen de manera directa en casa, pero bueno, pues también es un vector para la formación para ellos. Y en el arbitraje, pues es lo mismo, es un vector para formación. Entonces, creo que va mucho, mucho de la mano con eso. Increíble. Pues muchísimas gracias, Fer, Cintia, muchísimas gracias a todos Gracias, Fer. por estar aquí. No, al contrario, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.